Amigos de la trinchera política, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recientemente tuvo una entrevista en Palacio Nacional con el periódico La Jornada, en el cual hubo varias cuestiones interesantes a resaltar. Más allá de todo lo que se platicó en un principio sobre la cuestión de la persecución política que tuvo el presidente durante lo que es el mandato de Felipe Calderón, y prácticamente lo que fue el fraude y el robo de la elección en el 2006 y el linchamiento político que tuvo consecuentemente después de esa elección del 2006. Hubo varias cuestiones ahí interesantes a considerar desde el punto de vista de el juicio a los expresidentes, sobre todo en el caso de Felipe Calderón, que ya en un anterior video nosotros platicábamos acerca del análisis político del doctor Alfredo Jalife, en el cual hacía referencia a que prácticamente era muy probable que se llevara a cabo el juicio contra Calderón y contra Peña, pero no en México, sino en Estados Unidos. Es decir, ya el doctor Jalife previamente había dicho esto al respecto en una entrevista con el Chapucero, y que nosotros aquí en la trinchera política hicimos el respectivo análisis de estos comentarios del doctor Jalife, que prácticamente cuando el doctor Jalife vaticina o pronostica algo es porque prácticamente ya tiene información de primera mano. Y ahora que el presidente de la República en esta entrevista con el diario de la Jornada ha mencionado que si Estados Unidos le pidiera la extradición de, de Felipe Calderón, prácticamente México la concedería en base a estos tratados bilaterales en materia de extradición que existen, prácticamente por los delitos, en este caso, porque mucha gente se pregunta bajo qué delitos, pues obviamente en el caso de los delitos de corrupción, narcoestado, fraude electoral y daño al patrimonio nacional. Y se preguntan muchos, bueno, ¿y el por qué Estados Unidos tendría que juzgar? Bueno, porque hay mucha relación debido al caso Genaro García Luna, el caso Genaro García Luna, que ha estado, obviamente, en su caso, ha estado haciendo varias declaraciones importantes e interesantes contra precisamente el gobierno de Felipe Calderón, y en el cual pues ha tenido repercusión bastante en bastante magnitud el exmandatario mexicano Felipe Calderón, y sobre todo las recientes detenciones de Luis Cárdenas Palomino y de Pequeño, que en este caso son eh, pilares fundamentales de lo que es el gobierno de Calderón y la corrupción en México en ese entonces, donde prácticamente pues estábamos sumergidos en un narcoestado total, en grandes magnitudes, sobre todo también por la cuestión de Rápido y Furioso, ese operativo de la entrada de armas a México, con la intención precisamente de llevar a cabo operativos de monitoreo y de espionaje, que prácticamente pues fueron un fracaso y que nada más llevó a la catastrófica conclusión de que los grupos criminales tuvieran más armamentos en México. Es decir, entre otras cosas, esto es fundamental debido a que con lo que recientemente dijo el doctor Jalife sobre que si se llevase a cabo un juicio contra los exmandatarios sería en Estados Unidos y no en México, por la cuestión de que todavía en México el sistema de justicia no está completamente bien, bien estructurado para llevar a cabo un juicio de esta magnitud, debido a que pues todavía existen prácticamente pues mucha corrupción y personajes involucrados en los puestos claves de la justicia mexicana, tanto en la Suprema Corte como en los tribunales diversos que existen, colegiados unitarios, como en los mismos jueces, y como también en el Tribunal Electoral. Y asimismo en todo el aparato de justicia mexicano todavía existen personas
que sirven a los intereses precisamente de grupos neoliberales. Esto prácticamente pues entorpecería un juicio contra un expresidente y veríamos a final de cuentas pues una situación de no, no enfoque completamente jurídico para llevar a cabo una condena, una sentencia condenatoria a un presidente o a un exmandatario, debido a que pues todavía tienen fieles sirvientes dentro de lo que es precisamente el sistema y el aparato de justicia. Esto por el análisis que han hecho varios y el doctor Jalife también, y que nosotros también asimismo mencionamos que todavía no se ha acabado la corrupción en México y el juicio contra un exmandatario en territorio nacional prácticamente sería un prácticamente muy, muy desaventurado y y con situaciones prácticamente no favorables a lo que es el aspecto jurídico. Es decir, no se llevaría a cabo de manera correcta el juicio contra cualquier exmandatario mexicano. Por lo tanto, cabe la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos y de esto mismo hace manifestación y el presidente prácticamente en esta entrevista en la jornada dice que si Estados Unidos le requiere a Felipe Calderón para llevarlo a cabo a juicio y para que declare, prácticamente lo extraditaría. Es decir, está con toda la apertura para entregarlo a las autoridades norteamericanas. Esto nos da pie a señalar que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene ya bastante información de primera mano, por lo tanto no descartamos próximamente de que así sea y que le soliciten al mandatario mexicano la extradición de, eh, de Felipe Calderón. Obviamente también esto, hay que decirlo con todas sus letras, tiene sus tintes políticos debido a que Donald Trump prácticamente, eh, ahora que tiene el conflicto muy, muy marcado con Barack Obama, es decir, es una línea, es un paralelismo político el que se presenta en el caso Trump-Obama, como en el caso eh, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, ¿no? El mandatario en función contra un exmandatario, tanto en Estados Unidos como en México, y que en el caso de Donald Trump, pues sería un aspecto, un golpe electoral a su favor, el que antes de la elección que se va a llevar a cabo próximamente en Estados Unidos, se llevase a cabo la extradición de un pez gordo como es Felipe Calderón para juzgarlo precisamente por el narcotráfico y situaciones de delincuencia organizada que han afectado tanto a México como a Estados Unidos, sobre todo por lo que concierne al caso Genaro García Luna. Esto tiene tintes jurídicos, pero también tintes políticos, debido a que pudiera ser algo que pudiera levantar precisamente la cuestión electoral a favor de Donald Trump. Por lo tanto, no vemos tan descabellada esta posibilidad en base a los análisis que se han hecho por parte del doctor Jalife y que ahora, pocos días después, sale el presidente de la República en una entrevista con el diario de La Jornada argumentando que si se le solicitan a Felipe Calderón lo extraditaría a Estados Unidos. Esto nos da pie para subrayar y enfatizar que se aproxima tal vez próximamente esta situación de la extradición de Felipe Calderón a Estados Unidos. No lo descartemos, hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver si en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses se lleva a cabo, ahora que inclusive la negativa del registro del partido de Felipe Calderón México Libre también tiene mucho que ver. No es casualidad, en política no hay casualidades de que el INE le haya negado el registro a México Libre. Tal vez podemos visualizar que hubo pues una llamada, una,
una injerencia política de alto nivel, tanto puede ser nacional como internacional, para darles indicaciones a los del INE, porque realmente así se manejan los aspectos políticos, así lo hemos mencionado, y que a pesar de que la gran, la gran mayoría de los consejeros del INE están a favor de los aspectos y de las élites neoliberales mexicanas, como en el caso de Calderón, pues no les quedó de otra más que negarle el registro en base precisamente a posibles injerencias políticas de alto nivel. Obviamente también no descartamos la posibilidad de que el Tribunal Electoral pudiera en su defecto cambiar y revertir todo esto y otorgarle el registro a Felipe Calderón y su México Libre con Margarita Zavala, pero por lo tanto el mismo John Ackerman ha salido a decir al respecto que no se debe de echar palomas al vuelo ni las campanadas de la victoria por la cuestión de que a pesar de que el INE no le entregó el registro, el Tribunal Electoral lo puede hacer y que pudo haberse tratado de una jugada estratégica para lavarse las manos el INE y asimismo el Tribunal Electoral pudiera en un fallo completamente ya inapelable el poder otorgar ese dichoso registro. Sin embargo, pues está haciendo la cuestión de la vigilancia política al Tribunal Electoral precisamente para que se apegue a la legalidad y en estricto sentido el Partido México Libre, por todas las cuestiones de los fondos económicos de carácter completamente sospechoso, pues se debería de negarle rotundamente ese dichoso registro. Vamos a ver en qué termina todo esto. Todo parece ser que se está preparando en el ámbito nacional y en el ámbito internacional una posible extradición de el expresidente Felipe Calderón, alias el Borolas, como se le conoce coloquialmente en los últimos meses, y que puede ser completamente extraditado a Estados Unidos para llevar a cabo y que se le juzgue por delitos precisamente de narcotráfico, fraude electoral, pero sobre todo en el caso de Estados Unidos, narcotráfico y delincuencia organizada, en el cual se vio completamente afectada las dos naciones, tanto México como Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ya las predicciones del doctor Jalife están tomando sentido, ahora con esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que posiblemente, si Estados Unidos lo pide, enviaría extraditado a Calderón. Seguiremos informando aquí en la trinchera política, vamos a ver en qué termina todo esto, el aspecto y las características y situaciones políticas, tanto a nivel nacional como internacional, como podemos ver, se están poniendo muy interesantes. Vamos a ver también en qué termina todo esto de México Libre, si el Tribunal Electoral a final de cuentas le concede o le niega rotundamente el registro a los Calderón Zavala. Seguiremos informando y muchas gracias por seguirnos aquí en la trinchera política. Los invitamos a que se registren. Como pueden ver, estamos constantemente subiendo videos sobre la cuestión del ámbito político nacional e internacional, que prácticamente tienen injerencia importante en estos días, tanto en México como en el mundo.